Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren contentos, gozosos, en paz, agradecidos y confiando solamente en Dios, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo, que tome control de esta enseñanza, y también le hemos pedido al Espíritu Santo que baje, que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos levante, que nos restaure, que nos guíe para poderte compartir la palabra. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y es mi oración, como siempre, familia del lugar de su gracia, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición, y yo quiero que tanto tú como yo seamos bendecidos como resultado de ser no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, si no la tienes, te voy a dar la oportunidad para que tomes tu Biblia, toma tu libreta para tus apuntes, y antes de entrar al mensaje del día de hoy, quiero tomarme este tiempo para darles las gracias a las personas que han contestado o contestan el texto cada vez que les envío la enseñanza. Muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por tomarse el tiempo para contestar. Me da gusto saber que el mensaje, que la palabra está siendo de bendición para tu vida y también para las personas con las cuales tú compartes este mensaje. Y para las personas que no me contestan, de cualquier forma los amo, los quiero, los extraño, ¿verdad? Así que vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar al mensaje del día de hoy. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, vamos ahí a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra del Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a leerlo una vez más. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu, y ahí la palabra Espíritu está escrita con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus con letra minúscula, engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo en Primera de Timoteo 4:1, aquí Pablo está dando una serie de instrucciones a su discípulo, el cual es Timoteo. Cuando dice en el versículo 1, el Espíritu dice, ¿qué quiere decir cuando dice el Espíritu dice? Que por eso muchas veces yo te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo, que la palabra de Dios no solamente fue escrita para que tú la leyeras, sino también la palabra de Dios fue escrita para que la medites, la escudriñes, la estudies, la leas, ¿verdad? Sí, pero que también la puedas tú compartir. Y aquí en el versículo 1 de 1 de Timoteo 4, cuando dice el Espíritu dice, pueden referirse estas palabras a varias profecías inspiradas por el Espíritu Santo en cuanto, escucha bien, en cuanto a la deserción, en cuanto al alejamiento de la verdad de Dios. Y también se dice que pudo ser una revelación que le fue dada al mismo Pablo por medio del Espíritu Santo. Cuando vemos aquí en el capítulo 4, versículo 1 de 1 de Timoteo, pero el Espíritu dice, y luego dice el versículo, pero el Espíritu dice claramente. Y la mejor definición que yo te puedo dar en cuanto a esta palabra claramente
te lo voy a decir de esta forma, pero el Espíritu dice de tal manera para que tú y yo podamos entender, ¿ok? Que en los postreros tiempos, y cuando dice que en los postreros tiempos nos está diciendo que en los últimos tiempos, ¿ok? En los últimos tiempos, y para poder tener una mejor idea en cuanto a lo que se está refiriendo cuando dice en los últimos tiempos, yo te quiero pedir que vayamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Mateo 24, versículo 4 en adelante. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 13, es para poder tener una mejor idea, o es para entender mejor lo que nos están diciendo aquí en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando dice en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos. Y vamos a seguir leyendo este versículo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no está diciendo que todos. El versículo dice algunos, no todos. ¿Y qué va a pasar con esos algunos, con esos que no son todos? Dice la palabra apostatarán. Y por eso cuando yo miro una palabra así, ¿verdad? Es el poderle dar la definición para que tanto tú como yo podamos entender. Porque yo te puedo asegurar que quizás vemos esta palabra apostatarán y quizás muchos se hacen la pregunta y se dicen, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, la palabra apostatarán quiere decir o tiene el significado de que esta palabra es la tercera palabra en el plural, ¿ok? Y quiere decir ellos, o sea, algunos, ellos apostatarán. Pero la definición en sí de la palabra apostatarán quiere decir negar la fe, renegar de la fe, desertar, traicionar y abandonar. ¿Ok? Esta palabra apostatarán nos habla de lo que nosotros conocemos o hemos oído en cuanto a la apostasía. ¿Ok? ¿Y qué es en sí? ¿Ok? Apostasía. ¿Qué quiere decir o qué significado tiene la palabra apostasía? Ya hablamos de apostatar, que vuelvo y te lo digo, es negar la fe, renegar de la fe, desertar, traicionar y abandonar. Ahora, de esta palabra también es la apostasía, viene la palabra apostasía. Entonces, por eso vuelvo y te lo repito, muchas veces oímos una palabra y no sabemos el significado. Bueno, quizás también ahorita tú te estés preguntando qué quiere decir o qué significado tiene la palabra apostasía. Bueno, la apostasía, una de las definiciones que se le da a esta palabra es la acción y efecto de apostatar. Por eso vuelvo
Y repito, negar la fe, desertar, traicionar y abandonar. Pero la palabra apostasía viene del griego y se compone de apo, que significa fuera de, y éstasis, que significa colocarse. En un sentido, si pudiéramos decir bíblico, en un sentido cristiano, en un sentido religioso, esta palabra de apostasía vendría a ser, o la definición que le podemos dar es la renuncia pública de lo que se profesa, la renuncia pública también en lo que se cree. ¿Ok? Y yo personalmente quisiera agregar otra definición a esta palabra apostasía, porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 12, lo que acabamos de leer hace un momento. Dice el versículo 12: el amor de muchos, no todos, se enfriará. ¿Ok? El amor de muchos, no de todos, se enfriará. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros que somos cristianos, que somos espirituales, qué pasa cuando ese fuego se enfría, ese fuego se apaga? Porque mira lo que estaba diciendo Jesús ahí en Mateo 24 versículo 12. Por eso quise agregarle esta definición, ¿verdad?, a la definición que te he dado en cuanto a lo que es la apostasía. Bueno, dice: el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué recalco esto? Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien que ha servido al Señor, alguien que ha seguido al Señor, de repente se enfría? ¿Qué es lo que hace esa persona cuando se enfría? Cuando estás frío, si lo puedo decir así de esta forma, no tienes el deseo, no tienes las ganas, no tienes el hambre, las ansias de seguir al Señor, de servir al Señor, de obedecer al Señor, de meterte en la palabra. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque antes de seguir adelante, yo quisiera hacerte la pregunta a ti en esta tarde. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Te encuentras firme en lo que crees o estás frío? O sea, ¿estás con las ganas y el ánimo muy bajo? Bueno, si te encuentras de esa manera, yo tengo un consejo para ti. Y mi consejo para ti es: mantente firme. O sea, mantente firme. ¿Ok? Esté pasando lo que esté pasando, estemos oyendo lo que estamos oyendo, ¿verdad? Yo sé que ya han sido meses que hemos estado, si puedo decirlo así, en casa, que no hemos podido tener nuestra vida normal, que no hemos podido hacer las cosas que antes hacíamos, no nos hemos podido congregar. Entonces mi pregunta es: ¿cómo te encuentras? Y quiero recalcar esto: mantente firme, porque Jesús lo dijo ahí en el versículo 13 del capítulo 24, mas el que persevere, y esa palabra persevere, te puedo dar esta definición en cuanto a esta palabra persevere. El Señor nos está diciendo: mas el que siga adelante, mas el que mire hacia adelante, mas el que camine hacia adelante, mas el que no se desanime, ¿verdad? Mas el que no se aleje de mis caminos hasta el fin, dice, este será salvo. Este será salvo. Y quiero cerrar esto, ¿verdad?, antes de seguir adelante, y quiero decirte y quiero darte este consejo, familia del Hogar de Su Gracia. No te desanimes, no te apartes, no te alejes de los caminos del Señor. ¿Ok? No abandones tu relación con el Señor. No te enfríes. Mantén tu espíritu vivo. Mantén tu fuego vivo, si puedo decirlo de esta forma, porque vuelvo y te lo digo ahí como lo dice en el capítulo 24, versículo 3. Mas el que persevere, el que se mantenga en el camino, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo.
Ahora, volviendo al tema apostasía. La Biblia menciona algunos actos de apostasía. Por ejemplo, Juan sostiene que sostiene y él le da la definición a esta palabra de apostasía. Le da la siguiente definición: es dejar de seguir a Jesús. ¿Ok? La apostasía, ¿ok?, es dejar de seguir a Jesús. En otras palabras, dejar de ser no solamente un creyente, sino dejar de ser también un discípulo. ¿Ok? En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12 nos advierten. Te voy a la versión la versión Reina Valera de 1960. Empieza este versículo con la palabra mirad, ¿ok? Pero quiero leerte la versión de la Biblia de las Américas porque me gusta más lo que dice, me gusta más cómo empieza este versículo, ¿ok? Dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Voy a leértelo una vez más, lo que dice aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 12, versión Biblia de las Américas. Tened cuidado. Mira lo que dice, nos están advirtiendo. Tengan cuidado, hermanos. ¿Por qué? No sea que en alguno de vosotros, no dice una vez más en todos, sino que en alguno de vosotros o en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Ponte a pensar por un momento lo que puede causar el tener un corazón malo, un corazón lleno de incredulidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que nos vamos a apartar del Dios vivo. Por eso este versículo comienza y empieza diciéndonos: tened cuidado. Y si te puedo decir de otra forma y me puedo dirigir a ti de esta manera, familia del lugar de su gracia, tengan mucho cuidado. ¿Ok? Otra de las definiciones que se le da a la palabra apostasía se denomina, ¿ok?, esta palabra, la apostasía, se denomina a el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana, ¿ok?, de la doctrina y la fe predicada por nuestro Señor. Voy a darte la definición una vez más. Esta definición: la apostasía se denomina o se identifica a el rechazo por parte de una persona, o sea, una persona que ha rechazado, que anteriormente fue cristiana, ¿okay?, y ha rechazado o se ha rechazado de la doctrina, la enseñanza de la fe, ¿okay?, y la fe predicada por nuestro Señor. ¿Okay? Perdón, cuando te dije de la doctrina me estoy refiriendo que se ha alejado, ¿okay?, que ha rechazado lo que se le ha enseñado. La palabra doctrina es la enseñanza, ¿okay?, y también ha rechazado la fe predicada por nuestro Señor. Ahora, otra definición es que esta palabra apostasía es en un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria y consciente de la fe en Dios. Otra de las definiciones de la apostasía es un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria y consciente de la fe en Dios. Ahora, cuando hemos dado la definición en cuanto a lo que es la apostasía, hemos seguido los consejos que se nos han dado, ¿verdad? Ahora la pregunta sería: ¿qué es lo que causa en sí la apostasía? ¿Qué es lo que causa en sí? Bueno, la Biblia nos da, diría yo, nos da varios consejos, ¿verdad? O nos da varias indicaciones o varias causas, mejor dicho,
de por qué las personas o qué es lo que causa en sí la apostasía. Bueno, yo te voy a dar varias de esas causas porque quise enfocarme en estas que te voy a compartir porque las considero en verdad que son, diría yo, las más importantes o las que más se pudieran también identificar con nosotros. Así que sí, vamos a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo vamos a leer el capítulo 6 en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer lo que dice el versículo 10 y vamos a encontrar una de las causas de la apostasía. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, ¿qué puede ocasionar la apostasía en una persona? Pues el amor al dinero. ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que dice el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, vuelvo y te lo digo, no dice todos, algunos se extraviaron de la fe. Y cuando dice la palabra se extraviaron, pues la podemos definir como que se perdieron, se alejaron, abandonaron la fe. Que una de las causas de la apostasía es el amor al dinero. Ahora mira lo que dice ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver otra de las causas. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, otra de las causas de la otra de las causas de la apostasía es, ¿verdad?, la ignorancia. Porque aquí en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, si nosotros nos metemos a estudiar la palabra de Dios, ¿ok?, no vamos a ser, si puedo decirlo de esta forma, basado en lo que dice aquí en Oseas 4:6, no vamos a ser destruidos, no nos vamos a alejar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque somos conocedores del Señor, de verdad, porque no somos ignorantes, si lo puedo decir de esta forma. Bueno, otra causa, la vemos ahí en Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, ¿cuál es otra de las causas de la apostasía? El dejarse engañar. Porque dice aquí, muchos falsos profetas se van a levantar. ¿Y con qué fin, con qué propósito se van a levantar estos falsos profetas? Ahí lo dice, van a querer engañar a muchos. Y mi consejo para ti, familia del Lugar de Su Gracia, no te dejes engañar. Por eso es muy importante que nos metamos en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Y no quiero alargar mucho el mensaje ni lo que te quiero compartir. Y cuando dice que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿ok? Fíjate lo que está diciendo, que se van a levantar falsos profetas, ¿ok?, con el fin y el propósito de engañar a muchos. ¿Y de qué forma o qué se está refiriendo a cuando dicen que van a engañar a muchos? Bueno, van a engañar a muchos de tal manera porque es como cuando vas a oír algo que estas personas están diciendo que no está en la palabra del Señor, ¿ok?, y pueda que lo que este falso profeta esté diciendo, tú te lo vas a creer de tal manera que vas a decir, pues yo creo ahora en esto, ¿verdad? Si eres en verdad un verdadero conocedor de la palabra, tú mismo vas a poder discernir, ¿ok? Tú mismo vas a poder darte cuenta si lo que están diciendo es verdad o si es mentira. Y cuando eres un conocedor de la palabra, tú no vas a poder ser engañado porque tú eres un conocedor de la palabra. Por eso mi consejo, de acuerdo a lo que vemos aquí en Mateo capítulo 24 versículo 11, no te dejes engañar.
no te dejes engañar. Mira, hay otro ejemplo ahí en segunda de Timoteo. segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer lo que dice el versículo 3 y 4, volviendo a lo que te estaba diciendo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias. Por eso, mira lo que dice una vez más, te voy a leer el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a, dice, las fábulas, a las historias, a algo que no es verdad. Por eso, otro de los consejos que te puedo dar, o que no te alejes de la sana doctrina. Siempre es muy importante que el mensaje que se da, que la enseñanza que se da, que lo que se comparte, lo que se predica, esté respaldado por la palabra de Dios, esté, si lo puedo decir de esta forma también, en la palabra de Dios. O sea, otra de las causas de la apostasía es cuando la gente se aleja de la sana doctrina. Y para terminar, quisiera llevarte ahí a Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Porque dice: pero el Espíritu, y ahí la palabra Espíritu está escrita en mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos, como te lo dije al principio, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a espíritus mentirosos, a esos espíritus que van a hacer todo lo posible por engañarte, por confundirte, ¿ok? Y luego dice, y a doctrinas de demonios. Y cuando dice a doctrinas de demonios, se está refiriendo a enseñanzas en cuanto a lo oculto, lo que conocemos como lo oculto. Así que, familia del lugar de su gracia, es mi consejo como tu pastor, que te mantengas firme, te mantengas mirando hacia adelante, no te dejes engañar, no te desanimes, métete con Dios. Por eso yo te decía hace un momento que en todos estos meses que no nos hemos podido congregar, ha sido mi oración, mi deseo, mi petición al Señor, que tú que me estás escuchando, te metas de lleno con el Señor, que este haya sido un tiempo en el que cuando nos podamos volver a ver, cuando nos podamos volver a reunir, tú puedas dar testimonio y decir: hermanos, hermanas, este tiempo que no estuvimos aquí ayudó para reflexionar, así como dice en el libro de Ageo, ¿verdad? Cuando dice: meditad en vuestros caminos, me dio ese tiempo para que yo pudiera meditar en mis caminos, ¿verdad? Y llegar a la conclusión de que necesito acercarme más a Dios, necesito tener una mejor relación con el Señor. Por eso mi consejo es: métete con Dios, no te enfríes, ¿verdad? No dejes que tu espíritu, no dejes que tu fuego se apague, que tu espíritu se enfríe, ¿ok? Abraza tu fe, agárrate de tu fe, de lo que crees, de lo que la palabra del Señor dice. Y termino con esto: mantén vivo tu espíritu, mantén viva tu fe y ejercita tu fe. ¿Y cómo vamos a ejercitar nuestra fe? Bueno, no dejes de creer, no dejes de creer, y sé muy cuidadoso en cuanto a lo que escuchas, ¿ok? Y mantente firme, métete de lleno a la palabra del Señor. Amén. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado si aprendió algo el día de hoy. Espero que te diga que sí. Así que dale una sonrisa y dile:
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, espero que hayas aprendido algo, que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y medítalo de tal manera en que también puedas compartir esta palabra, puedas compartir este mensaje con algunas personas o con las personas a las cuales tú consideres que es importante que escuchen esta palabra, que es importante que escuchen este mensaje. Y primeramente Dios, nos estaremos escuchando este próximo martes. Vamos a seguir hablando del tema, ¿verdad?, del arrebatamiento y todo lo que está pasando y va a pasar. Así que espero que nos acompañes y espero en verdad que también nuestra enseñanza de los martes esté siendo de bendición para tu vida. Que el Señor te guarde. Los quiero, los extraño, y como les dije anteriormente, espero que ya pronto, ¿verdad?, yo creo que ya esta semana vamos a poder definir cuándo nos vamos a poder reunir. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.